El punto de vista de Errol. 8 días antes de nuestro compromiso. Me topé con un video en Instagram de mi novia, Sacha Ferguson, con su mejor amigo, Craig Kinsman. El pie de foto era provocadoramente críptico. Se avecina lluvia y él tiene un paraguas. En el video, iban vestidos con ropa a juego, caminando uno al lado del otro bajo un paraguas compartido, con una química innegable entre ellos. En contra de mi mejor juicio, dejé un comentario. Hacéis muy buena pareja. Poco después, el video desapareció y Sacha, borracha, me llamó para acusarme de ser mezquino y de volver a meterme con su mejor amigo. Unos minutos más tarde, Craig publicó una foto de ellos abrazándose en su cuenta, con la ubicación etiquetada para que todos la vieran. Quería que reaccionara, que me enfadara por los celos y montara una escena como había hecho en el pasado. Pero esta vez no mordí el anzuelo. Ya era de mañana cuando Sacha regresó. Y yo acababa de terminar de asearme. La mesa del comedor todavía estaba puesta con los platos que había preparado. Y la botella de vino sin abrir estaba intacta. Ayer era mi cumpleaños y ella me había prometido pasar la noche conmigo. Por eso, me tomé el día libre y fui al mercado a comprar toda su comida favorita. Cuando empecé a cocinar el primer plato, me dijo que ya estaba de vuelta a casa. Sin embargo, no había aparecido hasta ahora. Si no fuera por la publicación de Craig, en la que mostraba la acogedora velada que habían pasado juntos. Quizá habría pasado la noche preocupado, imaginándome que había tenido algún accidente durante los 3 kilómetros que separan su casa de la mía. Ayer surgió algo y no pude volver. Pero aquí tienes la tarta que te compré, dijo con un bostezo, tirando una pequeña caja de tarta sobre la mesa como si fuera una idea de último momento. Vamos a hacernos una foto. Vamos. Esta vez puedes publicarla tú. Ya sabes. Como una pequeña disculpa. Se estiró perezosamente en el sofá, con los ojos entrecerrados, como si me estuviera haciendo un favor. En el pasado, habría aprovechado la oportunidad para hacer una foto juntos, colocando cuidadosamente el pastel y encendiendo las velas, y redactando un pie de foto bien pensado para las redes sociales. Al fin y al cabo, era un privilegio poco común. Sacha rara vez me permitía publicar fotos de nosotros, alegando siempre que nuestra relación era privada y que no había necesidad de que otros se involucraran. Siempre y cuando fuéramos felices. Con el tiempo, esas fotos se habían convertido más en una recompensa que en un momento compartido. Pero esta vez, solo la miré y negué con la cabeza. No hace falta, dije con voz tranquila. Si estás cansada, ve a descansar. De todos modos, tengo que irme a trabajar. Su sonrisa despreocupada se desvaneció y frunció el ceño. Está bien. Olvídalo, espetó, levantándose bruscamente y mirándome con ira. Sin embargo, no se marchó enfadada de inmediato. En cambio, al ver que yo no me inmutaba, me lanzó el bolso en un arranque de irritación. Me golpeó con tanta fuerza que me dolió. Y con eso, cerró de un portazo la puerta del dormitorio, cuyo sonido resonó en el silencioso apartamento. Me quedé allí un momento, observando cómo se calmaban los restos de su ira. Después, recogí tranquilamente su bolso y devolví el contenido esparcido, su maquillaje y su teléfono, a la mesa de centro. Luego volví a la mesa y empecé a recoger los platos que no se habían tocado. Sacha tenía la costumbre de enfadarse cada vez que sabía que estaba equivocada. Esperaba a que yo encontrara una excusa para su comportamiento, a que me disculpara por ella. Entonces, amablemente, me perdonaba. Le había funcionado innumerables veces. Pero, como cualquier estrategia muy utilizada, estaba destinada a fracasar tarde o temprano. Mientras recogía los platos para llevarlos a la cocina, su teléfono sonó con un mensaje. Craig. Sacha. Te dejaste el pintalabios en el asiento del copiloto de mi coche.
¿Quieres venir a recogerlo esta noche? No era mi intención mirarlo. Pero la vista previa apareció en la pantalla. Demasiado obvia como para pasarla por alto. Antes de que pudiera reaccionar, Sacha salió corriendo del dormitorio presa del pánico. ¿Qué estás haciendo?, gritó, empujándome bruscamente a un lado mientras cogía su teléfono de la mesa. No era mi intención mirarlo. Pero la vista previa apareció en la pantalla. Demasiado obvia como para pasarla por alto. Antes de que pudiera reaccionar, Sacha salió corriendo del dormitorio presa del pánico. ¿Qué estás haciendo?, gritó, empujándome bruscamente a un lado mientras cogía su teléfono de la mesa. Desconcertado. Se me cayeron los platos que tenía en la mano. Se hicieron añicos en el suelo y un trozo afilado de porcelana me cortó profundamente la pierna. Un pequeño grito se me escapó cuando la sangre empapó al instante el pantalón. A pesar de eso, el rostro de Sacha se torció con irritación. No con preocupación. Es tu karma. No deberías haber husmeado en el teléfono de nadie. No estaba husmeando y no te culpo, dije en voz baja, presionando un trozo de tela sobre la herida. Pero la sangre se filtraba rápidamente, era más profunda de lo que pensaba. Quizás tendría que ir al hospital en ese estado. Al darme cuenta de la hora, llamé a mi jefe para pedirle un día libre, ya que era evidente que no llegaría a tiempo y necesitaba descansar. Por otro lado, Sacha se quedó indecisa cerca de mí antes de ofrecerse finalmente a llevarme al hospital. Como la herida seguía sangrando, no era prudente moverme mucho. Así que no me negué. Con la ayuda de Sacha, cojeé hacia el coche y abrí la puerta del copiloto, solo para ver una bolsa de hombre en el asiento. Punto de vista de Errol. Por el rabillo del ojo, vi que la expresión de Sacha se tambaleaba. Entonces abrió la boca para dar una explicación. Pero cerré la puerta del coche en silencio y me deslicé en el asiento trasero sin decir nada. Aún así, ella se apresuró a explicar. Probablemente sea de mi compañero de trabajo. Me pidieron que los llevara después del trabajo. Su voz era inquietantemente tranquila, con los labios temblando ligeramente, como si estuviera ocultando algo más profundo. No queriendo prolongar el tema, simplemente murmuré y asentí con la cabeza. Después, el ambiente en el coche se volvió pesado y tenso en un instante. Si no hubiera visto esa misma bolsa anoche, en la foto de ella y Craig, quizá le habría creído. El inconfundible llavero de Pikachu que colgaba de la cremallera. El que habíamos ganado juntos en nuestra primera cita. Destacaba como un letrero de neón parpadeante. Ese llavero había desaparecido hacía semanas y yo había puesto la casa patas arriba buscándolo. Recuerdo que Sacha me espetó que solo era una baratija sin valor. No vale la pena preocuparse si se ha perdido, me dijo. En retrospectiva, no se equivocaba. Realmente no vale nada. Una vez que un recuerdo pierde su significado. Después de un rato, finalmente llegamos al hospital. Justo cuando Sacha estaba a punto de ayudarme a salir del coche. Su teléfono vibró, rompiendo el incómodo silencio. Entonces, un atisbo de vacilación brilló en sus ojos. Pero, tras unos segundos, finalmente respondió a la llamada. Sacha. Me he resbalado en el baño. Ahora me cuesta mucho caminar. ¿Puedes venir? La voz de Craig sonaba lastimera al otro lado del teléfono. Sus ojos se posaron instintivamente en mí. Sin expresión alguna. Asentí levemente con la cabeza y dije con calma. Si tienes que irte, no te preocupes por mí. Me las arreglaré. Tengo algo urgente en el trabajo, murmuró, volviendo ya al asiento del conductor. Descansa. Volveré tan pronto como pueda. Y con eso, se alejó a una velocidad mucho mayor que cuando me había traído aquí, haciendo una mueca de dolor por la pierna. Me registré en el hospital y pedí prestada una silla de ruedas en la enfermería. Unos amables desconocidos me ayudaron a recorrer los pasillos hasta que finalmente me limpiaron la herida y me vendaron. Cuando el médico terminó, ya era más de mediodía.
A pesar de todo, Sacha aún no había regresado ni me había llamado o enviado un mensaje. Sin otra opción. Paré un taxi y me dirigí a casa por mi cuenta. Cuando crucé la puerta de mi casa, ya era tarde y solo entonces Sacha finalmente llamó. Errol. ¿Dónde estás? Estoy aquí. En el hospital, dijo con voz irritada. Estoy en casa. Respondí con calma. ¿Estás en casa? ¿Por qué no me lo has dicho? Espetó, con la ira desbordándose al otro lado de la línea. He vuelto aquí para nada. Ni una sola vez me había llamado para ver cómo estaba. Cómo me había ido con la lesión o incluso cómo había llegado a casa. Y ahora. Lo primero que hacía era regañarme por hacerle perder el tiempo. Si hubiera sido en el pasado. A estas alturas ya habríamos tenido una gran discusión por teléfono. Habría dejado salir toda mi frustración. Pero ahora ya no parecía necesario. Quizás. Desde el principio. No era que ella no entendiera mis frustraciones o no supiera lo que me importaba. Simplemente no le importaba. Sosteniendo el teléfono. De repente me entraron ganas de reír. Qué absurdo era seguir exigiendo cariño y atención a alguien que, para empezar, no quería dártelos. Hola. ¿Vas a decir algo? Ladró Sacha. Con una impaciencia palpable a través del teléfono. Solo pude negar con la cabeza. Creía que estabas ocupada. Respondí con voz monótona. ¿No me dijiste que no te molestara cuando estuvieras ocupada? Al recordar sus propias palabras. Solo pudo resoplar y colgar el teléfono. Durante un largo rato. Me quedé allí sentada en silencio. Con el teléfono aún agarrado en la mano. En el pasado. Me regañaba por llamar demasiado y interrumpir su preciado tiempo. Ahora que no llamaba. Encontraba una razón para enfadarse de todos modos. Hiciera lo que hiciera. Estaba equivocado. Cuando el cielo se oscureció. Sacha finalmente regresó. Entró tambaleándose por la puerta con una bolsa de la compra colgando de la mano. Claramente borracha. Entonces posó la mirada en mí. Sentado en el sofá viendo la televisión. Y sin decir nada. Se dejó caer a mi lado con una sonrisa de satisfacción en los labios. Abrió la bolsa de la compra con aire deliberado. Sacó una caja y mostró la etiqueta. Era la PS5 con la que había estado soñando durante semanas. Punto de vista de Errol. Sacha me miraba. Aparentemente esperando a que yo dijera algo primero. Pero cuando lo único que obtuvo fue una mirada de reojo a la PS5. No pudo contenerse más. Errol. Te he comprado una PS5. Exclamó con voz llena de entusiasmo forzado. ¿No querías jugar al Fortnite? Ahora podrás quedarte en casa y descansar la pierna durante los próximos días. No quiero que cojees en nuestra fiesta de compromiso. O mis amigos se reirán de nosotros. Lo que ella no sabía era que yo había visto antes la publicación de Craig en Instagram. Él sonreía con una PS5 delante de él y, en el reflejo del espejo detrás de él, se veía la mitad del cuerpo de Sacha. El regalo de disculpa era real. Pero era evidente que lo había comprado por su cuenta. Gracias. Dije secamente. Pero ya me he comprado mi propia consola. Me la entregarán mañana. Y. Sinceramente. No has hecho nada malo. Así que no hay necesidad de disculparse. Su rostro se tensó. ¿Quién te ha dicho que la compres tú mismo? Espetó. Arqueé una ceja. ¿Necesito permiso para comprarme algo? Desde el día en que empezamos a salir. Sentía que cada pequeña decisión que tomaba tenía que consultarla con ella. Era como si hubiera perdido el derecho a disfrutar incluso de los placeres más insignificantes. Comprar una consola. Algo tan trivial como eso. Se había convertido de alguna manera en un acto de rebeldía. Pero cuando ella quería algo, ni siquiera se me permitía cuestionarlo. Si mostraba la más mínima vacilación, se convertía en una discusión en toda regla sobre lo inútil que era. Sobre cómo ni siquiera podía cumplir con las expectativas más simples. ¿Qué es exactamente lo que quieres de mí? Errol. Sacha finalmente explotó.
Su paciencia se rompió como un hilo frágil. Sí. No debería haberte dejado en el hospital esta mañana. Pero ya te he pedido perdón con un regalo. ¿Qué más quieres? La miré fijamente. Sin pestañear. No has hecho nada malo. Y no espero nada de ti. Sus ojos brillaron de ira. Tú no quieres comprometerte. ¿Verdad? Me encogí de hombros, sintiendo que un extraño peso se me quitaba de encima. Realmente no me importa. Sus labios se separaron. Y una mezcla de sorpresa y furia se reflejó en su rostro. Bien. Cancelemos el compromiso. Gritó, saliendo furiosa y cerrando la puerta con tanta fuerza que las paredes temblaron. En el pasado, habría salido corriendo en cuestión de segundos, persiguiéndola y suplicándole que volviera. Pero esta vez, me quedé sentado en el sofá. La televisión seguía emitiendo una comedia mediocre y, a pesar de todo, me encontré riéndome. Un par de horas más tarde, me llamó mi amigo Alfie Steele. Al otro lado del teléfono. Parecía sorprendido. Tío, ¿te has peleado con tu prometida? No. No nos hemos peleado. Respondí con indiferencia. Entonces, ¿por qué ha venido a decirme que vas a romper el compromiso? ¿Qué demonios está pasando? Preguntó. Todo el mundo sabía que yo había sido el prometido cariñoso y dominado por su pareja desde que tenían memoria. Siempre dejaba que Sacha tomara las decisiones. Por lo que tenían que sacarme a escondidas para que pudiéramos pasar tiempo juntos. Por eso, a Sacha nunca le gustaron mis amigos. Los llamaba malas influencias y me prohibía verlos. Así que el hecho de que ella fuera a hablar con Alfie lo decía todo. No es nada. Solo estoy cansado. Tío. Admití. ¿Cansado? Tío. Esto no es propio de ti. Si pasa algo entre vosotros, ¿por qué no lo habláis? Sugirió Alfie. Siempre has dicho que solo te casarías con ella. Estás a punto de comprometerte. ¿Por qué parar ahora? Quizás sea porque estoy tan cerca que por fin veo las cosas con claridad, suspiré. ¿Qué quieres decir? Preguntó Alfie. Desconcertado. Me acabo de dar cuenta de que, si me caso con ella, viviré este mismo tipo de vida todos los días en el futuro. Y no quiero eso. Dije, respirando hondo. Hermano. La vida de todos es un desastre en algún momento. Solo asegúrate de pensar con claridad. Aconsejó Alfie. Sacha siempre pensó que mis amigos no servían para nada. Que eran tan inútiles como yo. Pero cuando teníamos problemas. Estos amigos míos. A los que ella despreciaba. La defendían. Mientras tanto. Sus amigos. A los que ella tenía en alta estima. Solo echaban más leña al fuego cada vez que discutíamos. No solo tenía que apaciguarla a ella, sino también complacerlos a ellos. Sacha no volvió a casa durante los 2 días siguientes, quedando solo 4 días para nuestro compromiso. Entonces, alrededor de las 8 de la tarde del tercer día, mi teléfono vibró con una videollamada suya. Respondí a la llamada y solo vi a ella y a Craig, con las cabezas juntas. Ella sonreía, con las mejillas sonrojadas, mientras le daba de beber vino mordiendo el borde de la copa. Uy. Lo siento. Sacha. Estaba intentando grabar un video tuyo. Pero accidentalmente llamé a Errol. Dijo una voz aterrada al otro lado. Tan pronto como la persona al otro lado de la línea terminó de disculparse. La copa de vino se le resbaló a Sacha de la boca y se estrelló contra el suelo. Punto de vista de Errol. La cara de Sacha llenaba la pantalla, con pánico evidente en su voz mientras se apresuraba a explicar. Errol. No te equivoques. Solo he perdido una apuesta. Eso es todo. No hay nada entre Craig y yo. Antes de que pudiera responder, Craig se inclinó hacia la cámara con su habitual fachada de inocencia. Vamos. Tío. Solo estábamos bromeando.
Sacha y yo somos mejores amigos. Nada más. Si hubiera pasado algo entre nosotros, habría pasado hace mucho tiempo. No eres tan inseguro. ¿Verdad? No te preocupes. No lo he malinterpretado. Respondí con calma, sintiéndome invadido por una extraña serenidad. Diviértete. Con eso. Terminé la llamada. Apenas 30 minutos después, Sacha irrumpió por la puerta, seguida de su séquito habitual, incluido Craig. Nunca traía a sus amigos. Pero esa noche era diferente. Esa noche habían venido para montar un espectáculo. Una chica menuda, con cara de muñeca, llamada Mabel Bird, dio un paso al frente. Su voz era melosa, pero sus ojos se movían nerviosamente. Errol. Lo siento mucho. Fue culpa mía. Fui yo quien sugirió la apuesta. El perdedor tenía que dar de beber al ganador. Y no fue solo Sacha. Todos le dimos de beber a Craig. Ya sabes. Solo por diversión. Sonreí educadamente y respondí. No hace falta que me des explicaciones. Todo el mundo bebe para pasarlo bien. Mabel parpadeó, visiblemente sorprendida. Esperaba que me enfadara. Que les llamara la atención por sus mentiras. Como había hecho en otras ocasiones. Pero mi indiferencia pareció inquietarla más que cualquier confrontación. Rápidamente se recuperó y volvió a esbozar una sonrisa. Sabía que no eras un tipo mezquino. Errol. Jaja. Vosotros dos sois un ejemplo a seguir. En serio. Sacha siempre está presumiendo de lo afortunada que es por tenerte. Apenas te pierde de vista porque teme que te arrebatemos. Sí. Sacha es muy pesada. Añadió otra amiga. Todos somos amigos íntimos suyos. Pero te protege como si fueras un tesoro. ¿Cómo va la fiesta de compromiso? Preguntó otro. Cuando os caséis. Tengo que. Los amigos de Sacha nos rodearon, desviando deliberadamente la conversación hacia el compromiso. Justo cuando iba a responder, Craig se acercó con aire jovial. Te dije que Errol no se enfadaría. Dijo riendo. Chicos. No hacía falta que vinierais corriendo aquí y le hicierais parecer un novio celoso. Por un lado, noté que Sacha se movía incómoda, con la mirada fija en Craig mientras él se acercaba. Dudó, dando un paso adelante, como si intentara detenerlo. Pero luego vaciló, como si no supiera qué hacer. Craig, sin embargo, no se inmutó. Sonrió aún más y me dio una palmada en la espalda mientras decía: Errol, no te preocupes. Mientras yo esté aquí, nadie hará daño a Sacha. Siempre la protegeré. Molesto por su mano en mi hombro. La miré y vi un anillo en su dedo. El que Sacha y yo habíamos encargado hace un mes para nuestro compromiso. Solo existía un anillo como ese, ya que era hecho a medida. Sin embargo, allí estaba, descansando en la mano de Craig como si fuera un accesorio barato. Bonito anillo. Comenté. De repente, el ruidoso salón se quedó en un silencio sepulcral y Sacha palideció. Punto de vista de Errol. Ella me había dicho que había perdido el anillo y me había pedido que comprara otro para nuestro compromiso. Nunca había entendido cómo había desaparecido el anillo, que yo había guardado a buen recaudo en un cajón. Pero ahora, por fin lo entendía. Errol. Yo. Se lo presté a Craig. Solo por diversión. Craig. Devuélvemelo ahora mismo, exigió ella, estirando la mano hacia el anillo. Presa del pánico. Espera. ¿No dijiste que el anillo era un regalo para mí? Preguntó Craig, con aire dolido. Me dijiste que yo era lo único que te importaba. Por eso me regalaste este anillo hecho a medida. Cállate. Siseó Mabel, agarrando a Craig por el brazo y apartándolo de un tirón. Devuélveme el anillo ahora mismo. Levanté una mano para detenerlos a ambos. No hace falta.
dije con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. Parecéis perfectos el uno para el otro. Yo era la extraña desde el principio. Los miré a ambos. Con voz cada vez más fría. Os deseo a los dos una vida llena de felicidad. Ah, y por cierto, ese anillo costó $4,000. No te olvides de pagármelo, añadí sin dejar de sonreír. Cariño, por favor, déjame explicarte, no es lo que piensas, suplicó Sacha, agarrándome del brazo con desesperación. Lo admito, le di el anillo, pero solo porque nos íbamos a comprometer. Tú eres mi marido. Craig no significa nada. Es solo mi mejor amigo. El único al que amo eres tú. Por favor, Errol, créeme. Luego se volvió hacia Craig y le exigió. Ya no te voy a dar el anillo. Devuélvemelo. A regañadientes. Craig se quitó el anillo y me miró con ojos ardientes mientras me lo entregaba, con una mirada esperanzada. Sacha me ofreció el anillo, pero yo solo lo miré y dije, no quiero un anillo que haya llevado otra persona. Y entonces se lo quité de la mano de un golpe. El anillo cayó al suelo con estrépito y rodó hasta detenerse junto al cubo de la basura. Entonces olvidémonos de ese anillo. Compraré uno nuevo ahora mismo, dijo apresuradamente. ¿Te parece gracioso?, le pregunté, sintiendo solo diversión ante la situación. Ella seguía diciendo que me quería, pero siempre trataba a los demás mejor que a mí. ¿Qué tipo de amor era ese? Respiré hondo y le dije, Sacha, solo te gusto porque te consiento, porque si realmente me quisieras, no le habrías dado nuestro anillo de compromiso a otra persona. Tras una pausa, continué, te traté bien, esperando que tú hicieras lo mismo conmigo, pero, en cambio, convertiste mi amabilidad en un arma para hacerme daño. ¿Crees que soy tonto? Me burlé y luego añadí, lo único en lo que confías es en el hecho de que te quiero, pero ahora, ya no te quiero. Errol, por favor, no es así, sollozó ella, con la voz quebrada, pero la ignoré, me di la vuelta y no miré atrás. Sus sollozos desgarradores, las quejas de Craig y los furiosos susurros de sus amigos, se desvanecieron cuando salí de la habitación, mientras me alejaba del barrio. La fresca brisa de la tarde acarició mi piel y alcé la vista hacia la luna. Esperaba sentirme destrozado, ahogado por el peso de la ruptura, pero, en cambio, una extraña sensación de calma me invadió, un alivio que no había previsto. Entonces me di cuenta de lo agotado que estaba, de cómo el cansancio de mi relación con Sacha se había infiltrado en todos los rincones de mi vida. En ese momento, mi teléfono vibró en mi bolsillo y la pantalla se iluminó con el nombre de Sacha, pero no respondí. Unos instantes después, volvió a vibrar, y otra vez, mensaje tras mensaje, cada uno un intento de explicarme, de pedirme perdón, de recuperarme. Me limité a mirar la pantalla durante un momento y, luego una sonrisa amarga se dibujó en mis labios, con un movimiento rápido del pulgar. Silencié el teléfono y lo volví a guardar en el bolsillo, fuera de mi alcance, fuera de mi mente. Recordé cómo, durante nuestras peleas, siempre había sido yo quien se humillaba, aferrándome a ella como un perro abandonado por su dueño, desesperado por su perdón. Pero ahora, las tornas habían cambiado. Por fin le tocaba a ella sentir esa desesperación. Esa noche conduje hasta la casa de mis padres, para informarles de que el compromiso se había roto. Tuve que repetírselo 3 días antes de que creyeran realmente, que no estaba bromeando. Al final, solo pudieron decir, si estás realmente seguro de esto, entonces no tenemos nada más que decir. Después de arreglar las cosas con mis padres, pude concentrarme en el trabajo con la mente despejada. Al día siguiente de volver a la oficina, la recepcionista me llamó de repente y me dijo, Errol, hay una joven ahí fuera. Dice que es tu prometida e insiste en verte. Fruncí ligeramente el ceño. No quería que mi vida personal se mezclara con el trabajo, pero sabía que Sacha no se iría sin montar una escena. Lo último que necesitaba era que circularan rumores en la oficina sobre mi compromiso fallido. Con un suspiro de resignación, bajé las escaleras. Cuando la vi, se me cortó la respiración. En solo unos días, Sacha se había transformado. Su aspecto, normalmente impecable, estaba desgastado. Tenía ojeras, el rostro pálido y cansado. Cuando me vio, sus labios temblaron mientras hablaba con voz ronca. Cariño, me equivoqué, sé que metí la pata. Mira, metió la mano en su bolso y sacó una pequeña caja de terciopelo. Te compré un anillo nuevo. Nunca volveré a hablar con Craig, lo prometo. Bloquearé su cuenta ahora mismo. Buscó a tienta su teléfono. Se desplazó por su lista de seguidores y, con un gesto dramático, bloqueó la cuenta de Craig delante de mí, pero no me conmovió. Mis ojos se desviaron hacia su pantalla y vi algo que ella pensaba que no notaría. La segunda cuenta de Craig, a la que seguía bajo un nombre diferente. No pude evitar reírme de su ironía, incluso en ese momento. Después de todo, no podía evitar seguir con sus jueguecitos.
Lo que ella no sabía era que yo también seguía esa misma cuenta. Muchas de las cosas que había visto en mi feed de Instagram provenían de esa cuenta. Sabía que Craig estaba intentando molestarme a propósito y, aunque en ese momento era plenamente consciente de sus motivos, no pude resistir la tentación de mirar. Sacha, no hay necesidad de hacer todo esto, dije, sacudiendo la cabeza, con voz tranquila pero firme. Su desesperación se intensificó. No, por favor, solo, dame una oportunidad más. Te juro que lo arreglaré todo. Empezaremos de nuevo. Esta noche iremos a tu restaurante de barbacoa favorito. Llevo días planeando esta cena. Hay algo importante que tengo que contarte. Lo que tengas que decir. Puedes decirlo ahora, respondí con frialdad. Sus ojos brillaban con lágrimas. Cariño, por favor, solo una última comida. Incluso si esto es realmente el final. ¿No podemos tener eso, una última cena juntos? De acuerdo, acepté, asintiendo con la cabeza. Una última cena. Con su temperamento, si me negaba, quién sabe cuánto tiempo causaría problemas. Además, estaba en el trabajo y estaba seguro de que esa noche no sería tan simple como una cena de ruptura. Tenía curiosidad por ver qué estaba planeando. Más tarde esa noche, se detuvo frente a mi oficina para recogerme. Su coche estaba impecable, demasiado impecable. Era evidente que había hecho todo lo posible por borrar cualquier rastro que pudiera parecerme sospechoso, limpiando cualquier resto de Craig que quedara en su vida. A mitad de camino hacia el restaurante de barbacoa, sonó su teléfono. Punto de vista de Errol. Los ojos de Sacha parpadearon cuando su teléfono volvió a vibrar, con el nombre de Craig iluminando la pantalla. Observé la sutil tensión en su rostro mientras dudaba, dividida entre dos mundos. Después de lo que pareció una eternidad, rechazó la llamada, con el pulgar suspendido sobre la pantalla un segundo más de lo necesario. Por primera vez, me había elegido a mí en lugar de a él. Hace unos meses. Ese simple gesto podría haberme influido. Podría haberlo visto como una señal de que finalmente estaba dispuesta a cambiar, a ponerme en primer lugar. Pero ahora, se sentía como una victoria vacía. Demasiado poco, demasiado tarde. Si hubiera tomado esta decisión antes de que yo finalmente reuniera el valor para alejarme, tal vez las cosas hubieran sido diferentes. Pero ese momento había pasado. Ahora, su rechazo a Craig no era más que un intento triste y ridículo de aferrarse a algo que ya estaba muerto. Después de un rato, finalmente llegamos al restaurante de barbacoa, y Alfie y los demás, sentados en una larga mesa con bebidas en la mano, me recibieron inmediatamente. Me volví hacia Sacha, entrecerrando los ojos. Ella había hecho todo lo posible para organizar esto, invitando en secreto a mis amigos, probablemente con la esperanza de que me ayudaran a volver a su lado. Cariño, todo fue culpa mía, dijo Sacha, con los ojos llenos de lágrimas bien ensayadas. Te prometo que nunca volveré a cometer esos errores. A partir de ahora, podrás salir con tus amigos y beber todo lo que quieras. No interferiré. Por favor, dame otra oportunidad. Vale, Alfie, siempre mediador. Intervino con un no. Errol, está intentando arreglar las cosas. Tío, ¿qué sentido tiene romper si podéis hablarlo? Hugh West se inclinó hacia adelante, con expresión seria. Sí, se ha disculpado. Está dispuesta a cambiar. ¿Por qué no la perdonas? Suspiré, sintiendo el peso de sus palabras, pero también la futilidad de todo aquello. Si Sacha realmente podía cambiar, entonces tal vez hubiera esperanza para cualquiera, pero en el fondo, yo sabía que no era así. No se trataba de amor, nunca lo había sido. Ella no temía perderme, temía perder la forma en que la trataba, la forma en que la hacía sentir adorada y protegida. Pero amor, no, eso nunca había estado en la ecuación. Justo cuando abrí la boca para responder, su teléfono volvió a sonar, y el agudo trino rompió el tenso silencio. Sus ojos se posaron en la pantalla, entrecerrándose por un momento antes de rechazar la llamada una vez más. Unos instantes después, llegó un mensaje de voz. Sacha, estoy borracho y ahora mismo estoy en la azotea, dijo la voz de Craig, arrastrando las palabras, empapada de miseria. Me siento tan estúpido, tengo muchas ganas de saltar. Su rostro se quedó sin color. No hagas ninguna tontería, murmuró entre dientes, conteniendo a duras penas el pánico mientras le devolvía la llamada frenéticamente. En su desesperación, se olvidó por completo de mí y de nuestra audiencia. Sacha, no voy a hacer ninguna locura, dijo Craig con voz amarga a través del altavoz. Solo me siento como un idiota. No te preocupes por mí, estás ocupada. Me calmaré pronto. La llamada se cortó, pero Sacha ya se había levantado y buscaba a tienta su bolso. Cariño, lo siento mucho, pero Craig está en la azotea y tengo que convencerlo de que baje. Volveré pronto, te lo prometo. Y así, se marchó corriendo, sin siquiera mirar atrás. Me recosté en mi silla,
con una sonrisa irónica en los labios. Y ahí lo tenéis, les dije a Alfie y Hugh. Ahora decime, ¿qué me queda por decir? Mis amigos solo pudieron intercambiar miradas incómodas, con su entusiasmo inicial desinflado tras la dramática salida de Sacha. Sabían, al igual que yo, que ya no tenía sentido intentar convencerme. Esa noche, Sacha desapareció, no volvió a buscarme y, por primera vez en mucho tiempo, sentí una sensación de paz. Las cadenas que me habían atado a ella, su dramatismo, su manipulación emocional, finalmente se habían roto, y me sentía bien. Los primeros días de mi nueva libertad fueron extraños. Durante años, todos mis pensamientos habían girado en torno a Sacha. Mis emociones estaban ligadas a sus caprichos como una marioneta atada a unos hilos, pero ahora era libre. Poco a poco, redescubrí las sencillas alegrías de la vida, despertarme sin temor, pasar tiempo con mis amigos sin mirar el móvil cada 5 minutos, trabajar sin distracciones. Alfie y Hugh, preocupados por qué me ahogara en la miseria posterior a la ruptura, venían a menudo a tomar algo conmigo, pero después de unas cuantas noches de emborracharme y darse cuenta de que no estaba tan desconsolada como esperaban, se relajaron y se retiraron. Estaba bien, mejor que bien. De hecho, 2 meses después volví a tener noticias de Sacha. Ese día, Mabel, una de las supuestas amigas de Sacha, se me acercó de repente y me dijo que Sacha y Craig se iban a comprometer. ¿En serio? Solté, pero sin sorpresa. Solo asentí ligeramente y añadí, bueno, felicidades a los dos. Mabel frunció el ceño, claramente confundida por mi falta de reacción. ¿No estás molesto? Craig había sido el tercero en discordia en tu relación y, ahora también había terminado ocupando tu lugar. ¿No es indignante? Me eché a reír. Quizás yo era el tercero en discordia. Dije, probablemente ellos han estado enamorados todo este tiempo. Yo solo era un obstáculo en su camino. La expresión de Mabel cambió y dijo tímidamente, realmente no eres como los demás hombres. Errol, para ser sincera, nunca me gustaron esos dos. Esa videollamada que te hice aquel día, no fue un accidente. Quería que vieras la verdad sobre Sacha. En realidad, me gustas desde hace mucho tiempo. Errol, me reí entre dientes y negué con la cabeza. Qué típico. Sacha siempre había estado tan segura de sus amistades, tan convencida de que su círculo de amigos era inquebrantable. Y ahora, uno por uno, todos estaban revelando su verdadera naturaleza. En cuanto a la repentina confesión de Mabel, la vi venir. Sus sentimientos, por mí no tenían que ver con el amor, sino con el deseo de recibir la atención y el afecto que yo había prodigado a Sacha. Nada más. Bueno, yo también me tengo mucho cariño, dije con una sonrisa burlona, alejándome. De todos modos, tengo cosas que hacer. Hablaremos más tarde. No le dediqué ni una mirada más mientras me alejaba. Sabía que era mejor no volver a involucrarme con nadie del mundo de Sacha. Punto de vista de Errol. Había pasado 1 año desde la última vez que vi a Sacha y, en ese tiempo, mi vida había cambiado por completo. Me habían ascendido a supervisor en la empresa y tenía una nueva relación. Una que era todo lo que no sabía que necesitaba. Mi novia era diferente a todas las personas con las que había estado antes. Me introdujo en su mundo, acogió el mío y, lo que es más importante, me veía tal y como era. Había un brillo en sus ojos cada vez que me miraba, una calidez que iba más allá de las palabras. Por primera vez en mi vida, sentí el tipo de amor que no me hacía cuestionar mi valía. Cada esfuerzo que ponía en la relación se veía recompensado con creces. El afecto, el cuidado, era mutuo, equilibrado y honesto. Así era como se suponía que debía ser el amor. Y la sensación era increíble. Pero una tarde, al salir de la oficina y pisar el sol de finales de verano, una sombra de mi pasado apareció en la entrada de la empresa. Sacha, casi no la reconocí. Sus ojos, antes tan vivos, estaban hundidos, enmarcados por ojeras que contaban historias de noches sin dormir y remordimientos interminables. Su piel estaba pálida, casi fantasmal, y la ropa que llevaba, ropa que yo le había comprado hacía más de 1 año, le quedaba incómoda a su cuerpo demacrado, como si ya no le perteneciera. La mujer segura y manipuladora que yo conocía había desaparecido, sustituida por un caparazón vacío. Por un momento, un destello de reconocimiento brilló en sus ojos cuando me vio. ¿Cómo has acabado así? Las palabras se me escaparon antes de que pudiera detenerlas. No pude ocultar mi sorpresa. He venido a pedir perdón, dijo Sacha con voz áspera y quebradiza, como si hablar se hubiera convertido en una carga. Lo siento, Errol, lo siento todo, pero ahora ya es demasiado tarde. No, ¿qué sentido tiene decir esto ahora? Negué con la cabeza, más para mí mismo que para ella. Los ojos de Sacha, desesperados y suplicantes, se clavaron en los míos. Errol, ¿crees que si no me hubiera ido aquella noche, si no hubiera ido tras Craig, podríamos haber seguido juntos?
¿Podríamos haber sido felices? Su voz se quebró al preguntarlo, con un último destello de esperanza titilando en sus ojos. La miré a los ojos, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros. Sabía la respuesta y me di cuenta de que ella necesitaba saberla, por muy dolorosa que fuera. Ella siempre pensó que rompimos por la decisión que tomó aquella noche, pero esa no fue la razón. Nos distanciamos porque ella poco a poco no me dejó otra opción. La decisión de aquella noche no importaba. Cuando Sacha vio que negaba con la cabeza, su rostro se descompuso y el último ápice de fuerza que había reunido se derrumbó. Cayó al suelo y se abrazó a sí misma mientras los sollozos sacudían su delgado cuerpo. Me quedé allí, sin saber qué hacer. Antes de que pudiera decidir si ayudarla a levantarse o marcharme, un coche de policía se detuvo en la acera. 2 agentes salieron y se acercaron a nosotros. Uno de ellos tomó suavemente a Sacha por el brazo y la ayudó a ponerse de pie. Ella no se resistió. Parecía demasiado agotada para preocuparse. La acompañaron a la parte trasera del coche y, mientras se alejaban, ella ni siquiera miró atrás. Más tarde, me enteré de lo que había pasado después de que ella y Craig se comprometieran. Craig la había estafado con la excusa de una inversión, convenciéndola de que vendiera su casa y agotara sus tarjetas de crédito y préstamos online, solo para perderlo todo en el juego. Pero la cosa no acabó ahí. Sacha también descubrió que Craig había tenido varias aventuras durante su relación. Así que, tras innumerables discusiones, finalmente no pudo soportarlo más y le cortó los genitales. De esa manera, probablemente pensó que Craig no buscaría más aventuras. Por ello, Sacha fue condenada a varios años de prisión por causar lesiones corporales graves. Las vidas de ambos quedaron arruinadas y destrozadas de una manera que yo no podía imaginar. Cuando me enteré de la noticia, no sentí la satisfacción que pensé que sentiría. En cambio, solo sentí un profundo y silencioso alivio por haber escapado de esa tormenta antes de que me engullera por completo. Mientras reflexionaba sobre todo, sentí una mano suave en mi brazo. Levanté la vista y vi a mi novia girando juguetonamente frente a mí, con el rostro radiante de alegría y emoción. «Errol, ¿debería ponerme este vestido para nuestra fiesta de compromiso?», preguntó, con una sonrisa que iluminaba la habitación como el sol atravesando las nubes.